La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y también en la frecuencia modulada hacia el sur de Lima, 105.1 hacia el sur de Lima. Radio San Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, donde nos ven también bajo su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven también bajo su plataforma televisiva. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy, 30 de septiembre, empezamos el programa. Hoy es Día de la Biblia. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el país. Estaba mirando en la pantalla de televisión. Hoy recordamos, y lo vamos a hacer en este programa, un año de la disolución del Congreso del Perú. Disolución constitucional, pero disolución al fin y al cabo que tiene efectos políticos que se prolongan hasta el día de hoy y se van a prolongar por mucho tiempo. La cronología de ese día es muy importante para entender qué fue lo que sucedió y cómo se aplicaron ciertos artículos de la Constitución. Pero de eso vamos a hablar también más adelante con el excongresista Richard Arce. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué lo vivimos de una manera tan dramática? ¿Y qué lecciones ha dejado hasta el día de hoy? Algunas todavía sin resolver. Y creo que la más importante es que tenemos que entender que los conflictos entre los poderes del Estado existen y tienen que haber soluciones constitucionales eficaces. La solución que tenemos en nuestra Constitución permite que no exista un golpe de Estado. ¿Es la más eficaz? ¿Es la que permite funcionar? Y la pregunta que es inevitable, ¿no? ¿Puede un presidente sin bancada o sin una coalición que lo apoye en el Congreso, sin mayoría, gobernar en el Perú? Esa es una pregunta que ha estado presente en todo el siglo XX. Y siempre damos los mismos ejemplos porque son los ejemplos en los cuales quien gobernó no tenía el poder de las mayorías. Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde en su primer gobierno y Alberto Fujimori en 1990. Esos tres gobiernos terminan en golpe de Estado porque no había una solución. La Constitución del 93 prevé la solución de la disolución del Congreso, pero es una decisión dramática. Dramática porque implica un reordenamiento y el nuevo orden no necesariamente es mejor que el anterior, como hemos visto. Y ahí sí ha habido, creo, un error de fondo, porque la disolución del Congreso es un mecanismo del Ejecutivo finalmente para que el pueblo decida si le da mayoría o no al Ejecutivo. Y eso no lo pudo decidir el pueblo en enero, porque no fue una opción. No estuvo en discusión, no estuvo en debate. Martín Vizcarra no presentó opción, ni siquiera pidió apoyo de ninguna agrupación política para su gobierno durante esa campaña. En el ánimo de que no se dijera que no era transparente o de que no se dijera que estaba haciendo esto para un beneficio personal, no presentó bancada, ni proyecto, ni apoyó a ninguno de los contendientes, ni ninguno de los contendientes de las listas apoyaron a Martín Vizcarra. Y lo que ha venido después de eso ha sido un espacio de confrontación permanente, de
digamos, niveles altos, ¿no? Porque han llegado a presentar una moción de vacancia y a votar una moción de vacancia que finalmente no se aprobó. Pero la pregunta de fondo es esa: ¿puede un presidente gobernar sin el Congreso? Es muy difícil en el Perú. Las dictaduras militares, por supuesto que lo han hecho, gobiernan sin Congreso, pero no puedes gobernar, digamos, en una democracia sin el Congreso. Necesitas el Congreso. Y si ese Congreso no te apoya, tienes que construir esa mayoría. Los presidentes del Perú han estado, digamos, poco proclives a construir esas mayorías, porque implica finalmente asumir también los pasivos de los partidos que integrarían una coalición. Y al mismo tiempo los partidos no quieren entrar en coaliciones en el Perú de gobierno. Sí electorales, ahí no tienen problema, pero de gobierno no, porque tienen que asumir el pasivo de ese gobierno y perjudicar sus opciones en una siguiente carrera presidencial. Estamos atrapados en ese problema desde hace, ¿qué?, 60, 70 años. En las democracias parlamentarias, para que se den cuenta de la diferencia, el jefe de Estado normalmente es un monarca, piensen en Inglaterra, en los países de Escandinavia, en España, pero el gobierno se conforma, o sea, el poder ejecutivo, el jefe de gobierno, se conforma por una coalición de partidos que emanan de la votación popular al Parlamento. Es decir, supongamos, estos 9 partidos que tenemos, entre ellos se tienen que poner de acuerdo para ver quién es el presidente, si tuviéramos un esquema parlamentario. ¿Y quién va a ser el presidente? Normalmente el líder del partido más votado. Pero no necesariamente, sino también podría ser el líder de un partido que, si bien no es el más votado, es el que logra hacer la coalición más grande. Y ustedes dirán, ¿y si no se logra hacer? Se vuelve a votar. Hemos visto el caso de España, que no se lograba formar gobierno, entonces se le dice al rey: convoque usted elecciones de nuevo porque no he logrado formar gobierno, y se vuelve a votar. Entonces, no hay forma de que el Congreso tenga una oposición mayoritaria al primer ministro. No hay forma. Cuando no la tiene, cuando tiene una oposición mayoritaria, se cae el gobierno y se vuelven a convocar elecciones. Ese es un mecanismo de control constitucional, esa es su válvula de escape. El conflicto cae. No significa que no haya oposición, la hay, pero es minoritaria. La oposición siempre es minoritaria. En los Estados Unidos, que tienen un régimen presidencial, la oposición puede ser mayoritaria. Pero como es un sistema bipartidista, lo más probable es que el presidente, con elecciones a medio mandato, cuando tienen elecciones de medio mandato, cada 2 años se renueva la Cámara de Representantes. Entonces ahí es posible que el presidente pierda su mayoría o la vuelva a reconstituir. Pero son periodos muy cortos y con 2 partidos. Nosotros tenemos todos los males. Muchos partidos en un periodo de 5 años, rígido, sin posibilidad de que caiga el gobierno y vuelvas a convocar elecciones. Hemos sacado todo lo del presidencialismo americano y todo lo del parlamentarismo. Tenemos muchas instituciones parlamentarias, pero nuestro régimen es presidencial. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué hacemos si se elige un presidente que no tenga mayoría o no tenga posibilidad de formar una coalición en el Congreso en el próximo año? Y eso es una de las lecciones que tenemos que sacar de la disolución del Congreso. La disolución del Congreso es una salida extrema, es una salida de emergencia, es una salida cuando ya no da más la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Y creo que llegamos a ese punto el 30 de septiembre pasado, en el fondo y en la forma. O sea, no hay duda que el Congreso no quería aprobar las iniciativas ejecutivas, aunque se hiciera cuestión de confianza de ellas. Ya sabemos lo que pasó con la bicameralidad. La trastocaron, no se pudo votar por ella. Ya sabemos lo que pasó con las reformas políticas. La señora Rosa Bartra lo único que hacía era deformarlas, una tras otra. Algunas para que no se parecieran en nada
al proyecto planteado, otras para simplemente hacer que no se voten. Muchas cosas que se plantearon el año pasado que hubieran sido interesantes de tener en este proceso no se aprobaron. No se aprobaron. Por ejemplo, la posibilidad de ser candidato al Congreso y candidato a la presidencia a la vez, que haría mucho más atractivo para algunos candidatos presidenciales de partidos chicos participar. La posibilidad de que la cabeza de lista sea también parlamentario y así tener a los candidatos a la presidencia como líderes de su partido en el Congreso, dándole un giro un poco más parlamentarista, si quieren. O sea, si tú postulas a la presidencia y no sales, te quedas en el Congreso. Nada de eso se discutió y hubiera sido interesante discutirlo. Así que elecciones quedan. Pero mirando las elecciones, hay que decir que ayer ha habido lluvia de inscripciones y claro, muchos me estarán preguntando qué sé de Pedro Cateriano. Sé lo mismo que ustedes, que se inscribió en el partido Todos por el Perú, que también se ha inscrito Fernando Sillones y que no hay dos candidatos a la presidencia sino uno, así que tendrán que ir a una disputa interna para saber cuál de los dos es candidato presidencial y cuál postula en una lista parlamentaria. No sabemos nada de eso todavía porque hasta el 6 de diciembre los partidos tienen plazo para inscribir, para realizar sus elecciones internas, que tienen que realizarlas obligatoriamente ahora por ley. Y de esas elecciones internas tienen que aparecer, digamos, los candidatos. Así que en esas estamos. El resto, lo que tenemos ahora es una guerra de pintas por todo Lima, pero no sabemos más por ahora. Ya sabemos que hay varios nombres de personas, digamos, que no son militantes de los partidos en los cuales van a concursar, van a ser contendores en esta campaña y que han tenido que inscribirse, pueden inscribirse hasta hoy. Hoy vence el plazo. Ayer yo cometí un error por una interpretación de la ley equivocada que me la hicieron ver y tengo que corregirla. Los candidatos a la presidencia del Perú sí se tienen que inscribir como militantes del partido al que postulan. Del que postulan, digamos, ¿no? O sea, hay 24 partidos, los 24 candidatos presidenciales tienen que tener inscripción como militantes del partido. El plazo vence hoy. Si eres candidato a la vicepresidencia, no. Puede ser designado por el partido. Y si eres candidato al Congreso, bueno, lo ideal es que seas un militante y estés en la disputa interna. Pero hasta un 20% pueden ser designados por el partido de personas que no necesariamente son militantes. Pueden ser militantes como pueden no ser militantes. Esa es la historia, esa es la aclaración. La correteadera es para los candidatos presidenciales. ¿Qué pasa con aquellos partidos que no presentan un candidato presidencial, pero que sí presentan lista parlamentaria? Que podría ser el caso en algunos. Tienen que pasar la valla y así salvan la inscripción, porque la valla la pasas con la elección parlamentaria, no con la presidencial. Entonces tienen la oportunidad de presentar una lista independiente, o no independiente, pero digamos una lista solo de parlamento. Podría ser. Son 24 partidos. Anoche hemos recibido la información de que Fernando Olivera ha presentado una solicitud para inscribir el Frente Esperanza, que es el mismo partido por el que postuló en el 2016, que había perdido la inscripción, pero no sabemos cuál es el resultado de esa solicitud todavía, ¿no? Se ha presentado la solicitud al jurado, de acuerdo a su comunicación, ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. Si es así, buena suerte, pero primero lo tiene que validar el Jurado Nacional de Elecciones. Así que hasta el momento, hasta hoy, tenemos 24 candidatos. De esos 24, como les he explicado, 9 partidos están en el Congreso, 15 están fuera del Congreso. Algunos con poquísima participación política, con candidatos más o menos naturales, ¿no? Pero con poquísima participación política, que, como les digo, no sé ni siquiera si van a presentar lista parlamentaria o si van con candidato presidencial. De lo que hay en el universo hasta el momento, no sabemos todo, porque, por ejemplo, César Acuña y Keiko Fujimori, que son los candidatos, digamos, naturales de sus agrupaciones políticas, todavía no han dicho si van a postular o no.
y de repente no lo dicen hasta diciembre. Por ejemplo, los que se están inscribiendo, como Pedro Cateriano dice, perdón, yo no he dicho que voy a candidatear a la presidencia, todavía. Entonces va a haber todavía un compás de espera en estas elecciones internas y luego en las elecciones, en la lista definitiva. El 22 de diciembre el Jurado Nacional de Elecciones ya inscribe todo, tiene las listas soleadas y sacramentadas, pero hay otra fecha anterior que es bien importante, que es el 12 de octubre, que es la fecha límite para presentar alianzas electorales. Y esta fecha es bien importante para algunos partidos, sobre todo chicos que quieren juntarse entre varios y salvar sus inscripciones llevando un candidato que más o menos pueda jalar votos, a pesar de que no piensen en ganar. Realmente hay que ser bien, como hoy día hay una columna de Fernando Vivos en El Comercio que sí quisiera comentar, porque más o menos es lo mismo que yo le dije de manera personal a Pedro Cateriano: hay que ser bien valiente para querer ser candidato a la presidencia del Perú. Miren dónde están los expresidentes del Perú, presos en el cementerio, con arresto domiciliario, esperando extradición. Es un destino bien desagradable, ¿no? Al margen de sus culpas, ¿no? Pero el juzgar a expresidentes ya es casi una tradición nacional. Y lo segundo es que los sacrificios en tu vida personal son enormes, enormes. Un candidato presidencial tiene que sacrificar toda su intimidad, toda su privacidad, todo. Estar sujeto al absoluto escrutinio público, no tiene ninguna expectativa de intimidad. Yo creo que eso para cualquier ser humano es bien duro, la verdad. Pero en fin, bueno, antes de ir a la política nacional con Richard Arce, no sé si tuviste anoche, Abel, la oportunidad de ver... Sí, era... Yo todavía no puedo cerrar la boca, yo miré y decía, no puedo... Era imperdible, qué barbaridad. Nos ganaron en ese debate. Te juro, no hubo debate, cualquier cosa. Fue una cosa de locos, yo nunca he visto una cosa igual. Y creo que los americanos tampoco, ¿eh? Yo he visto muchos debates en los Estados Unidos, debates duros, ¿ah? Debates duros con sus puyas, así. Pero lo de ayer fue una cosa que... En inglés dice que Trump fue hot, o sea, fue muy caliente. Caliente es poco, esto era un infierno. No dejaba hablar al otro, interrumpía y mentía, pero mentía descaradamente. O sea, y Biden no es un gran orador, es tartamudo porque tiene un defecto congénito desde niño. Es una discapacidad reconocida, ¿no? No lo dejaba terminar y sabía que lo iba a desesperar, ¿no? Sabía que lo iba a desesperar y en algunos momentos lo logró. Ahora, el problema fue que el moderador no podía moderar nada porque estaba fuera de control Trump. O sea, tenían reglas, ¿ah? Porque uno ve ese debate y dice, ya, es un debate sin reglas. No, era un debate con reglas, pero no respetó ninguna. Ya, 2 minutos, interrumpía al otro, no lo dejaba hablar, y además lo insultaba, le decía, eres un perdedor, en 47 años no has hecho nada. Es una cosa de locos, perdedor. En Estados Unidos decirte perdedor, loser, es muy despectivo, porque en una sociedad donde hacer cosas es muy importante, que no hayas hecho algo, no importa ser alguien, sino hacer algo, ¿no? Entonces, un loser es una persona que no ha hecho nada en su vida, y todo el tiempo se lo decía. Se metió con los hijos, era una cosa que tú decías, Dios mío, qué vergüenza. Y yo le decía, ni en mi pueblo, esto parece debate de congreso peruano. Y habían temas de mucha importancia. Preguntas estaban muy bien planteadas, eran preguntas que generan controversia, ¿no es cierto? ¿Qué piensas del análisis del enfoque científico del cambio climático? Un asunto que Trump ha negado varias veces, ¿no? ¿O qué piensas de cómo unir a un país luego de todos los disturbios por razones raciales que han habido en Estados Unidos? En algún momento no pudo condenar a los supremacistas blancos. O sea, es una cosa de locos. Yo sé ¿qué pasa acá? Ahora, claro, hay muchas formas de leer ese debate, ¿no? Una es que los dos perdieron, porque alguien decía, contraten a una profesora en kindergarten. Me parecían 2 niñitos, era un debate muy infantil, entonces le hizo daño a los dos.
Y de repente era lo que buscaba Trump. Ahora, no, yo normalmente cuando tú vas a un debate en estas condiciones, vas con una estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia de Trump? No tengo idea. Atraer el voto, tú puedes decir, ya, voy a atraer el voto femenino, voy a atraer el voto de las minorías, voy a consolidar mi voto blanco del Midwest americano, siendo muy violento. ¿Sí? ¿Así funciona? No creo que te funcione así. O sea, no me queda claro qué cosa quería Trump. Salvo que dijeran, vamos a empatar, pero abajo. Pero no empatas abajo, pues empata arriba. No degrades el debate para empatar en el pantano. Y Biden no puede con una persona que simplemente no lo deja hablar. Y le dejaba abiertas, como el otro no es rápido, Biden no es rápido en el debate, le dejaba siempre abierta una puerta para que el otro le metiera una puya, y no, simplemente lo volviera loco. Pero fue un espectáculo, creo que para los americanos en general, muy, no sé qué piensas tú, a ver, pero pudo ser, yo leía mucho en Twitter, qué vergüenza, ¿no? La palabra vergüenza Sí, era muy vergonzoso. Era lo que salía en todos los comentarios. Qué vergüenza, ¿no? qué Muy, vergüenza. No, además, los comentarios, CNN es un canal muy anti-Trump, ¿no? Pero igual los comentaristas decían, nos están viendo en el mundo entero. Eso no sabe la vergüenza que le da, y a uno siempre le da vergüenza que lo vean en el mundo entero cuando está haciendo un papelón, ¿no? Nos están viendo en el mundo entero. Además, Estados Unidos es un país que tiene 200.000 muertos, Abel, oficiales. 200.000. O sea, es una tragedia la que están viviendo en Estados Unidos, y tienes a estos señores que se están trompeando y que no entiendes nada. La verdad que ha sido bien desagradable, ¿no? Como te digo, los temas de salud pública, por ejemplo, que son importantísimos, más era lo que se atacaban uno al otro que lo que decían que iban a hacer a futuro. O sea, no había, ¿sabes qué? No había esperanza, no había un mensaje de... Y hubieron varias preguntas de qué van a hacer hacia adelante, ¿no? Y de nuevo en la puya, y no había un futuro. Ahora, eso también denota mucho una sociedad muy dividida, ¿no? Una sociedad profundamente dividida. Y muy violenta también, que es terrible, ¿no? La idea de que te tienes que comprar un arma ahora en Estados Unidos es una idea muy extendida, ¿no? Y es terrible, terrible, terrible. Así que sí, yo terminé agotada viendo el debate, me quedé hasta tarde viendo comentarios, etcétera, y no sé. Claro, siempre en campañas, faltan, faltan dos debates más, ¿verdad, Rosa María? Faltan dos debates que han sido falta aprobados. el debate de los vicepresidentes, que es el que viene ahora, y hay un segundo debate. Y ayer muchos especulaban, yo fui lo primero que pensé, yo si fuera Biden no voy a un segundo debate. ¿Para ganar qué? Lo que pasa es que los debates en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos inventa los debates, ¿eh? O sea, no, nosotros nos hemos copiado de ellos. Los debates en Estados Unidos comienzan, me parece, con Kennedy y Nixon en televisión. Fue el primer debate televisivo. Y fue un debate que se escuchó mucho en radio también, en los 60s. Y la gente que lo escuchó en radio pensó que Nixon había ganado. Y la gente que lo vio en televisión se dio, o sea, le dio como ganador a Kennedy. Porque Kennedy era muy carismático en cámara. Y Nixon tenía fiebre, no se había afeitado bien, entonces se le veía como, no funcionó para Nixon. Y bueno, Kennedy ganó las elecciones. Y a partir de ahí se hizo una comisión, en Estados Unidos hay una comisión especial de debates presidenciales. Porque Estados Unidos tiene un problema complicado, a diferencia de nosotros es difícil de entender esto, ¿no? Que tenemos una OMP, una RENIEC y un Jurado Nacional de Elecciones. En Estados Unidos cada estado de manera autónoma, los 50 estados, organizan sus propias elecciones, con sus propias reglas. Tienen que arrojar un resultado, ciertamente, pero si votas electrónico, si votas presencial, si votas por correo, todo eso lo decide cada estado. Cada estado arma sus mesas, cada estado decide cuánto. Hay gente que ya está votando en Estados Unidos. Creo que todavía no, en un par de semanas ya comienzan a votar por correo. En Estados Unidos el voto postal es un voto muy común.
pero no todos los estados, algunos sí, otros no, y otros de diferente manera. Entonces ayer la pelea era que Donald Trump decía que si te mandaban la balota, eso no valía. Que tú tenías que pedirla y regresarla, que ese sí era el voto que valía. Pero si te la mandaban sin que tú la pedías, esas se terminaban botando a la basura y había fraude. Y el problema también de ayer es que es la primera vez que un presidente americano grita fraude, 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 dando a entender que no va a reconocer el resultado si es que a él le parece que hay fraude. Lo cual nunca ha pasado en los Estados Unidos. La cuna de la democracia no tiene picones. O sea, eso no se ha dado nunca. Que alguien diga desconozco. O sea, la de Keiko, igualita, ¿no? Pero no se puede. No es admisible. No es admisible para los americanos que un presidente desconozca el resultado. Eso es inconcebible. Entonces, eso puede generar... La gente está bien preocupada de lo que pase, digamos, con los resultados, ¿no? O sea, si no hay Las encuestas tienen a Biden encima, pero muy pegado, y además hay que entender allá que el voto popular, o sea, el número de votantes que vota por un candidato no define necesariamente el resultado de la elección. A diferencia de acá, en Estados Unidos se vota por colegios electorales y cada estado tiene un peso diferente en la decisión final. Entonces tú puedes ganar. Hillary Clinton ganó el voto popular. O sea, más americanos votaron por ella que por Trump. Pero no ganó en los pesos que necesitaba en los colegios electorales. Se quedó por muy poco. Era una muy buena candidata con muchos problemas, digamos, de carácter, ¿no? Que se le criticaban. Pero Trump ganó porque apeló a un discurso conservador de clase media americana, que no le gustan los migrantes, que creen que les quitan trabajo, que son muy conservadores. A ese voto apeló y con ese voto ganó. Tal vez anoche ha querido volver a esa base y mantenerla sólida con él, pero yo te digo, por lo menos anoche comentaban, sacando algunas encuestas, que el voto femenino ayer prácticamente lo perdió. El lenguaje era muy violento para las mujeres votantes en Estados Unidos. Daba miedo, o sea, daba un poco. Y además, como Biden es una figura mayor, lo estaba maltratando, era como decían los gringos en el Perú, decimos el acosador de la clase, el colegio, el kinder, el que le pega a todos. Ya, eso era Trump ayer, era el bully del grupo. Entonces, no necesariamente te va a ayudar a tener más votos. De repente consolida, sí, pero sí, los candidatos no solamente pueden consolidar su base, sino tienen que salir a buscar los votos que hay de todos los indecisos. O sea, el debate es para los indecisos, no para los que están decididos. Y los indecisos ayer deben haber quedado más indecisos o más confundidos, ¿no? Porque no se entiende. En la encuesta de CNN daban ganador a Biden por lejos. Pero es una encuesta hecha con gente que ha visto el debate, nada más, porque están viendo el debate. Y es un panel mixto de republicanos, demócratas e indecisos. Y ganaba Biden 60-28, una cosa así, fuerte. Pero no ganaba porque fue un estupendo orador, sino porque el otro fue tremendamente agresivo. Al punto que Biden le dijo, cállate la boca, parecía el rey de España, ¿por qué no te callas? Igualito. Es que en Latinoamérica esa frase tiene más sentido, pero en el mundo sajón tú no le dices a alguien que se calle la boca, es bien agresivo también. Y después le dijo, yo no hablo con payasos, ¿no? Sí. Los payasos han protestado. Entonces ellos son una profesión honorable, por favor. Pero sí, acá estamos, Abel. Bueno, nuestro invitado ya está por llegar. Está ya en la vuela, me parece. Sí. Bueno, vamos a la pausa, Rosa María. Sí, vamos a la pausa. Pero también están preguntando, Rosa María, ayer el Jurado Nacional de Elecciones sacó una norma que medio que restringe un poco los planes de gobierno de los partidos políticos. A ver si nos comentas después de la pausa esto. Ya vamos a la pausa y retornamos.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, tanto en la amplitud modulada como en la frecuencia modulada. En Chimbote, Radio Santo Domingo. Arequipa, Radio San Martín. Cusco, Radio Veritas. Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco. Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Puno, Radio Pública y Radio La Decana. En Juliaca, Radio San Valentín. Ancash, Radio Moro. Huancay, Radio Cumbres. Satipo, Radio Milenio. Bancay, Radio Estación Solar. Yurimagua, Radio Oriente. Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumaque Estéreo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y además tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, adelante. Bueno, estamos con el ex congresista Richard Arce, que no está en Apurímac, que está en Lima. Yo decía, pero en Apurímac se está mejor. Se estaba mejor. Hasta, como dicen, julio se estaba mejor. Congresista, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, poder dialogar contigo, con tu radio audiencia. Bueno, antes de entrar al 30 de septiembre, al que vamos a entrar, al del año pasado, preguntarle cómo está su gente en Apurímac. Me decía usted que han pasado días muy duros, ya mejorando, felizmente. Sí, en realidad, en este momento la situación es controlable en el sentido que ha reducido drásticamente el número de incidencias de casos de COVID-19 y evidentemente ha afectado, igual que a muchas regiones, la enfermedad teniendo fallecidos. O sea, en este momento todas las personas pueden decir que un allegado, un familiar, un cercano ha pasado una situación complicada de COVID, más allá del contagio, porque en el contagio estamos casi, Todo. voy a decir un 20%, 25% del país, pero que haya pasado un episodio médico, todos tienen algún familiar, alguna persona cercana, ¿no? Entonces, evidentemente esta situación ha precarizado en lugares como Apurímac, donde se tiene problemas con el servicio de salud, se tiene dificultades porque no se tienen los especialistas, limitaciones de camas UCI, no llegamos ni a 6 camas UCI en la región Apurímac, y sobre todo por lo inmenso de la región, pues, siempre se piensa solo en Abancay, en Andahuaylas. Apurímac es mucho más, son 7 provincias y donde los centros de salud, las postas médicas no tienen la capacidad resolutiva para atender un caso de COVID-19. Así es. Bueno, esperando que todo mejore, la buena noticia para Apurímac fue que la enfermedad se demoró mucho en llegar. Y la verdad es que la mala noticia es que los tuvieron cerrados por gusto, marzo, abril y mayo, cuando han podido operar perfectamente porque ustedes no tenían ningún problema. Hasta julio no han tenido problemas. Y eso ha sido un daño económico bien grande también. Eso hay que considerarlo porque se trató como un solo país, lo que no era un solo país. La enfermedad se demoró en entrar y bueno, después cuando ha entrado ha subido y ha bajado. Ha sido rápido para ustedes, a diferencia de Lima, que ha sido larguísima la trepada. Bueno, y ahora sí más abrupta la caída, felizmente. Bueno, ahí, si me permite, Rosa María, hay un dato muy interesante para ese análisis y para contextualizar lo que justo tú estás hablando, que no se conoce el Perú. La dinámica económica de Apurímac se basa centralmente por la feria dominical que se realiza en Andahuaylas, que si bien es cierto, permite comercializar los productos agropecuarios de Andahuaylas, pero es un mercado para toda la región Apurímac, en especial para Abancay. Abancay es el principal cliente de esa feria dominical. Entonces, con la prohibición de los domingos, estabas afectando una actividad económica que durante la semana la gente se prepara para esa feria, pero que espera el domingo con mucha expectativa para realizar la actividad económica. Por ejemplo, si ahí cerraban los sábados o los lunes, era mucho más objetivo que cerrar los domingos, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, muchas decisiones de gobierno se toman en gabinete y se entiende que el Perú solo es Lima o es esa burbuja que todos ven y no se entiende el contexto y la realidad de un país tan grande como es el Perú y evidentemente con sus particularidades, como este caso específico de una medida muy concreta que destruyó el tejido económico de la región Apurímac, porque yo hice estudios, te estoy hablando del año 2004, 2005, la feria dominical movía un promedio de 15 millones de soles, que es mucho dinero para una región que está con los más altos índices de pobreza, de exclusión y todo lo que representa. Entonces, una actividad determinante como es la feria dominical
con el COVID-19 ha desaparecido. El día de hoy no hay feria dominical en Andahuaylas. Qué pena, qué pena. Bueno, eso esperemos que se restituya pronto, porque efectivamente, como usted dice, si de eso depende la economía local, y la verdad es que hasta junio ustedes no tenían problema, no tenían por qué tener toque de queda ni nada, ni siquiera suspender colegios, porque no tenían el problema. Bueno, ya habrá tiempo para analizar todo lo que se ha hecho con paciencia en daños regionales, porque han sido grandes. Pero tenemos que regresar al famoso 30 de septiembre que hemos comentado tantas veces, que parece que fue hace años, ¿no? Con todo lo que nos ha pasado en el camino, pero que hoy se cumple un año de la disolución del Congreso. Y claro, ahora la pregunta es si este es peor que el otro, ¿no? Porque estamos en esa situación. Pero la pregunta creo que de fondo es que, ¿qué lecciones aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos como políticos y como país de lo que pasó hace un año? Lo primero creo que es para todos respecto a la soberbia que puede uno sentir al estar en el poder, de tener la capacidad de imponer agendas particulares, político-partidarias, o hasta en un caso extremo, pretender obstaculizar a la justicia. Recuerda bien que uno de los mayores cuestionamientos que tuvo el anterior Congreso fue la protección y el blindaje que se dio a presuntas organizaciones criminales, que el día de hoy ya no se puede hablar de presuntas, sino que ya hay muchos elementos de juicio, elementos fácticos que tiene la Fiscalía, que están promoviendo extradiciones, medidas preventivas que limitan la libertad de los involucrados y procesos judiciales que ya se están encaminándose. Inclusive creo que ya hay hasta una sentencia porque alguien se acogió a la colaboración eficaz o la confesión sincera. Entonces, teníamos un Congreso con un poder inmenso, más de 73 congresistas, porque no solo era el fujimorismo, tenían socios visibles, como era la bancada del Partido Aprista, y también los socios tras bambalinas, como Alianza por el Progreso, por ejemplo, eso no hay que olvidar, y otros partidos más que se prestaron para cada una de las componendas, y ubicándonos en contexto, todo el problema surge a colación de la pretensión de elegir los miembros del Tribunal Constitucional, disculpando el término, al caballazo, sin importarles los procedimientos. No se hizo la consulta ciudadana, no se hizo ese debate en comisión para evaluar las capacidades, las competencias de los miembros del Tribunal Constitucional que podrían asumir. Y lo más grave, que inclusive había un claro conflicto de intereses en el señor Olaichea como presidente del Congreso, que pretendía imponer a su primo tercer grado de consanguinidad. O sea, yo por decencia, por ética, me inhibo de participar en un proceso de elección que va a permitir que mi primo, cercano mío, familiar, de sangre, asuma un cargo tan importante como es el Tribunal Constitucional. Pero yo entiendo que Pedro Olaichea fue instrumentalizado y fue parte de ese tinglado que armó el fujimorismo para poder tener un Tribunal Constitucional acorde a sus intereses. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, más allá de ser la última instancia judicial, en realidad es el órgano interpretativo de nuestra Constitución y tiene la capacidad no solamente de retrotraer procesos judiciales, sino de decidir, por ejemplo, una circunstancia tan delicada como la que acabamos de vivir con la pretensión de la vacancia del presidente de la República. El problema, creo yo, es que hay un conflicto entre poderes que no se resuelve en la Constitución. Que se resuelve, sí, tiene la solución de la disolución, pero se resuelve para casos ya extremos. Y el Tribunal Constitucional se ha convertido en el árbitro de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya lo era, obviamente, porque cuando el Tribunal declara inconstitucional una ley, le está diciendo al Congreso, oye, tu ley, la que tú has sacado, no se puede aplicar. Está legislando encima del Congreso, pero eso ya lo teníamos. Y en el Congreso pasado, usted sabe, les declararon inconstitucionales varias leyes también. El Tribunal declara constitucional la disolución del Congreso, con las justas, 4-3, pero la declara constitucional. Ahora va a haber lo de vacancia también, y ojalá que saque una buena resolución para fijar lineamientos. Pero la pregunta que queda siempre ¿es posible gobernar desde el Ejecutivo sin mayoría en el Congreso? ¿Es posible o no es posible?
Una gran lección es que necesita una bancada, necesitan, no necesariamente la mayoría, porque democracia justamente es la capacidad que tiene en este caso un presidente, un líder político, de concertar con las otras fuerzas para llegar a consensos. Hay que partir del modelo presidencialista que existe en el país. Entonces, tal vez podríamos poner en cuestión y generar un debate abierto a nivel nacional para buscar un equilibrio entre un modelo presidencialista y un modelo parlamentarista, que nos permita generar justamente ese equilibrio de poderes, porque lo que hemos visto estos últimos años, más allá de la anécdota de las ambiciones particulares de querer ser presidente, de querer disolver también un Congreso, el objetivo es que hay vacíos en nuestra Constitución que son utilizados o instrumentalizados en función de intereses particulares, no del país. La última vacancia, que el presidente sea investigado, ojo, que lo investiguen y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero en una situación crítica como la que estamos viviendo, un cambio de timón que requiere no solamente un cambio de toda la estructura del Estado, significaría una mayor crisis a la que expondríamos el país. Entonces, habría que evaluar muy bien la figura de equilibrio de poderes, aunque ya se pronunció el Tribunal Constitucional en su momento para hacer entender que, por ejemplo, en el caso de la vacancia, la incapacidad moral está inclusive mucho más relacionado a una incapacidad física, porque es como una especie de caja desastre donde se tienen 1000 argumentos y va a depender mucho del criterio y sobre todo la interpretación de lo que se entiende de la moral, porque la moral para uno puede ser, para otro no necesariamente, es muy subjetivo. Entonces, ahí es determinante que revisemos el modelo de gobierno que tenemos y sería interesante también darle esa relevancia. La bicameralidad era una alternativa, pero ya recuerdas que ese mismo Congreso se disparó a los propios pies, impuso una modificación que cambiaba justamente esa figura de la vacancia y eso hizo que el presidente no respaldara en el referéndum la propuesta de la bicameralidad, porque la bicameralidad tendría, como quien dice, una segunda instancia, que sería la Cámara de Senadores, y con eso le quitaría un poco de carga y responsabilidad al propio Tribunal Constitucional, como sucede en muchas democracias. Si se el Congreso, o sea, se disolvería la Cámara de Diputados, pero tendríamos la Cámara de Senadores para continuar caminando y desarrollando, inclusive evaluando mejor las leyes. Ahora, digamos, viendo el origen del asunto, el asunto central es que Keiko Fujimori sacó 73 congresistas y Pedro Pablo Kuczynski 18. Y cuando Pedro Pablo Kuczynski buscaba, y lo buscó desesperadamente, establecer qué quería Keiko Fujimori para dárselo, y hasta le indultó al padre pensando que con eso la calmaba, nunca logró un consenso con ella, pero para absolutamente nada. Entonces le comenzó a tumbar a los ministros, no le aprobaban las iniciativas, le delegaron facultades, eso es verdad, un par de veces, pero luego le derogaban las leyes que él mismo había sacado. Entonces uno se pregunta, porque estamos mirando a una elección ahora para el próximo año, uno se pregunta si no tiene el presidente que venga forma de articular una mayoría, no le digo que tenga mayoría absoluta, pero forma de consensuar con algunos partidos, el país es ingobernable. Pero ninguno quiere ceder, los partidos no quieren ceder. Y los partidos, usted sabe por la experiencia de la izquierda, los partidos están más partidos que nunca. Entonces, es bien, si ni siquiera entre el mismo grupo se ponen de acuerdo, ¿cómo haces para estirar la mano y ponerte de acuerdo con el otro partido? Y la mayor consecuencia, Rosa María, es que la reforma política en su integralidad no ha sido dada, ni por este Congreso, y menos por el anterior Congreso, que sí, en un momento en la Comisión de Constitución, incidíamos, hacíamos presión de que el origen de la corrupción pasa por lo que hemos visto esta semana, este mercado persa de candidatos al mejor postor. Se tiene partidos buscando candidatos, candidatos buscando partidos, y se negocia en función de las candidaturas. O sea, ahí no hay un desprendimiento para poder presentar al país una propuesta, que evidentemente hay diferentes posiciones y visiones, y eso justamente es la riqueza de una democracia, pero negociar, mercantilizar la política, y lo mismo va a suceder con el tema de las elecciones congresales, hace que
inclusive se vuelvan como una especie de negocios personales los partidos políticos. Por eso este proceso electoral es muy importante, porque va a obligar a todos los partidos a participar en las elecciones y tienen la obligación de pasar la valla. De las 24 organizaciones inscritas en el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, tienen que pasar la valla. Significa que, siendo lo más objetivo, pasarán unos 7 partidos políticos, el resto desaparece. Es el momento, creo, clave para hacer esta reforma política que garantice la representación, porque mientras no haya esa legitimidad, vamos a ver lo que sucede. Inclusive hay varias imperfecciones, porque los 73 congresistas que obtuvo el fujimorismo, no es que obtuvo el 70% de la votación, sino fue la perversidad de la cifra repartidora y sobre todo el tema del voto preferencial que nos genera esa situación, porque son votos válidos. Entonces, si por ejemplo hay un alto ausentismo, hay alta cantidad de votos inválidos y nulos, blancos, viciados, eso favorece justamente que se atomice en un grupo que no necesariamente tiene mucha mayoría, como el caso del fujimorismo, porque no era que habían obtenido el 70% del resultado electoral, pero la fórmula hizo que, por ejemplo, en regiones donde iba a tener representación partidos que no pasaron la valla, le permitieron al fujimorismo tener representación. El problema congresista es que uno de los temas planteados por la... Disculpa la interrupción. El problema es que el número de congresistas, el número de escaños, es lo que hace que tengamos minorías sobre representadas. O sea, a mí no me pueden decir que Antauro Humala tiene el 15% de aceptación popular. Tiene 15 escaños de 130, ¿no? 12 a 15% de aceptación popular tiene Antauro Humala. ¿Dónde está? Ataucusi tiene también 12, 15% de aceptación popular. No. Lo que sucede es que con 20% de autentismo y 20% de nulo y blanco, sacas ese 40%, más los que no pasaron la valla, sacas ese 10%. Entonces, con el 50% del electorado, estás dirigiendo el voto para solo 130 congresistas, que son muy poquitos. Entonces, no terminan de representar al universo de electores. Si tuviéramos 260 congresistas, sería mucho más justa la representación proporcional. Pero a la gente no le gusta hablar de este tema, porque se ponen furiosos por el costo del Congreso. Pero de todas las reformas, porque a los congresistas no les gusta eliminar el voto preferencial, esa podría ser atractiva hasta para los congresistas, les da más oportunidades, más espacio, pero tampoco la quieren aprobar. ¿Por qué tanta resistencia al cambio? Usted que estuvo ahí, y ahora también, es la misma historia. ¿Por qué tanta resistencia a cambios? Que incluso podrían hasta favorecer a los partidos. Porque las reglas de juego el día de hoy favorecen a la impunidad. Recuerda bien que con esta forma de elección, que ya se pasó los plazos también, esta elección probablemente tengamos a personas que están ingresando al Congreso para evitar procesos judiciales, que ya tienen seguramente su proceso, ingresan al Congreso para buscar el blindaje de la inmunidad parlamentaria cuando son delitos anteriores a su elección y que deberían seguir y continuar el proceso de investigación y la sanción que corresponda. Y lo más importante, porque no tenemos partidos políticos, seamos sinceros y ahí hacemos un mea culpa. Más que todo son, como te había expresado, membresías y al extremo, grupos de amigos. El mejor caso es el tema de Vizcarra. Vizcarra pertenecía a un partido que se llama Peruanos por el Cambio. ¿Cómo terminó Peruanos por el Cambio? Terminó en varias facciones divididas y al extremo que el día de hoy, inclusive, el propio partido que lo llevó al gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, y por lo que es ahora Martín Vizcarra, es el principal antagónico, detractor del presidente Vizcarra. Y no por un tema político, es por simplemente discrepancias de beneficios que se hubieran obtenido si es que eran parte del partido. O sea, lo sacaron de la cancha, lo sacaron del partido y lo sacaron del espacio de poder y su forma de actuar es como lo que hizo Fujimori. Keiko Fujimori nunca aceptó la elección del 2016. Hay un gesto muy importante en política. Uno tiene que aprender a saber perder. Y ese gesto significa ir a saludar a tu adversario cuando ya
estadísticamente es improbable que pueda revertir un resultado electoral. Lo hicieron en la última elección en cualquier país del mundo y lo hacen en Estados Unidos. Hillary Clinton, a pesar que se dijeron la vela verde con el presidente Trump, fue a saludar al presidente Trump cuando él ganó las elecciones. Yo sé que tal vez es muy hipócrita, pero tiene un mensaje subliminal potente de reconocimiento y de legitimidad, porque así es la democracia. A veces se gana, a veces se pierde. Y en política hay que tener esa capacidad. Yo lo que sentía era que el fujimorismo, y eso sentía en los 3 años y pico que estuvimos en el Congreso, que tenía la herida abierta y estaba buscando la venganza. No estaba pensando en el país cuando censuró al ministro Saavedra. No estaba pensando en el país cuando quiso vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Seamos objetivos, porque nosotros también fuimos criticados porque nos salimos. Recuerda bien, Rosa María. Y de la misma manera, cuando se pretendió adelantar las elecciones, hay que ubicar en el contexto. Nosotros, y en lo particular, mi persona estuvo en diferentes debates, en medios, en las comisiones, en el pleno, argumentando que la única salida racional era la propuesta del presidente, que era el adelanto de las elecciones para hacer una salida, como quien diría, salomónica, e inclusive preparada y responsable. Pero, ¿cuál fue la posición de la congresista Bartra? Que se erigió en ese momento ya, inclusive por encima de la posición del fujimorismo, porque por un lado Galarreta iba hablando con Salvador del Solar, y ella ya no le importó ni siquiera la Comisión de Venecia, que le había resaltado que supuestamente era el pretexto para posponer el pedido de una modificación constitucional para un adelanto de elecciones. Y entre gallos y medianoche, y nuevamente al caballazo, como lo que se hizo con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Rosa María Bartra mandó al archivo la propuesta legislativa, la propuesta de modificación constitucional de adelanto de elecciones. Entonces, esa es otra gran lección aprendida, ¿no? Si hay un partido político, debe haber una organización y debe haber una posición, no los intereses particulares, porque al final entiendo que por eso al final en las elecciones pasadas no la consideraron dentro de Fuerza Popular y tuvo que ir con el partido de Castañeda al ocio, y los resultados electorales han sido más que evidentes. Creo que es la mejor cachetada que uno recibe de parte de la población cuando uno obra o actúa mal. Claro, porque el plan de muchos fue bueno. Acá hay una salida, esta situación es insostenible, elecciones adelantadas. Se acabó. Como se hace en los regímenes parlamentarios. Pero en el Perú, como es presidencial, necesitamos una modificación constitucional. Pero ni haciendo cuestión de confianza, o sea, no lo hizo el presidente, pero ni haciendo lo hubieran aceptado. Y como usted dice, Comisión de Venecia vino y dijo, sí se pueden adelantar elecciones. ¿Cuál es el problema? La mayoría de países del mundo constitucionalmente las adelanta. Entonces votaron el informe a la basura y ahora sí vamos a... No. Se archiva, recordemos, y de ahí el lunes siguiente es cuando se presenta este impasse para elegir miembros del Tribunal Constitucional, y Salvador de los Solar el viernes había enviado una ley, un proyecto de ley diciendo, por favor, con carácter de urgencia, voten esto primero, creen reglas transparentes de elección de magistrados y luego voten. Fue al Congreso, hizo la cuestión de confianza y usted estuvo ahí, usted empujaba la puerta para que pudiera entrar. Fue una cosa lamentable, pero al final funcionó, ¿no? Porque si no empujaban la puerta no entraba, tenía que entrar. Ahí hay que hacerle recordar al país que existe un procedimiento para el pedido de una cuestión de confianza, y ese pedido tiene que ser verbal, tiene que argumentarse en el seno del Pleno del Congreso de la República. O sea, no se puede emitir un documento solicitando una cuestión de confianza. No, el premier tiene que pararse en el Pleno y solicitarlo al Congreso de la República. Y la estrategia que pretendieron desarrollar, y eso era lo sorprendente de parte del fujimorismo, fue que ellos quisieron bloquear ese ejercicio democrático. Y recuerdo bien la Junta de Portavoces previo a todo lo que sucedió. Ahí decidieron que no iban a permitir el ingreso. Estuvimos discutiendo, nos salimos de la Junta de Portavoces y la sorpresa nos damos cuando vemos que las puertas del Congreso, del Pleno del Congreso, estaban cerradas, y al extremo que inclusive habían retirado a todos los asesores y todas las personas que acompañan una actividad de una sesión del Pleno del Congreso. Y eso llevó a que en su momento tengamos que tomar una decisión, los congresistas que estamos adentro, de si estábamos a favor de
buscar una solución, y la solución definitivamente era la disolución del Congreso. El problema era que eso afectaba intereses personales, intereses particulares. Por eso puse el día de hoy un tweet que hace un año quedé desempleado, porque una de las afectaciones directas de la disolución del Congreso era que ese día perdías el empleo y que definitivamente tenías que asumir tu responsabilidad familiar, personal. Pero teníamos que anteponer el interés del país por encima de cualquier expectativa personal. Es desde la perspectiva y la visión que siento y la necesidad que se debió haber tomado en ese momento, no solamente por mi persona, sino también por otros congresistas que también tuvieron esa misma posición, ayudando a que se ejecutara el procedimiento formal del pedido de cuestión de confianza. Ahora, fue curioso cuando juramentó Mercedes Arauz, ¿no? Ya ustedes se habían retirado, me parece, a esa hora, pero no llegaron a los 87 votos para vacar al presidente, tenían 80. Y no tenían más de 80, 81 votos, no podían vacarlo. Entonces lo suspendieron en la presidencia, con 66 votos lo podían suspender, hicieron juramentar a Mercedes Arauz. Y fueron momentos muy complicados porque, claro, visualmente un peruano ve en la televisión que tiene 2 presidentes, no entiende nada. Actuó con irresponsabilidad en ese momento el fujimorismo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué conversaciones habían adentro? ¿O ustedes ya no participaran en nada? No, nosotros nos retiramos, Rosa María, porque entendimos que el presidente había disuelto el Congreso de la República, no recuerdo bien la hora, pero era entre 4 y 5 de la tarde, porque cuando se enteraron en el Congreso, en los corillos del Parlamento, de que el presidente iba a dar un mensaje a la nación, y aparece ya Vizcarra dando el mensaje a la nación, en ese momento en el Congreso se estaba votándose la cuestión de confianza, como quien dice, ahora sí voy a votar, ahora que tengo espada de Damocles en el cuello voy a actuar. Cuando en la mañana la congresista Indira Wilca solicitó que se vote el pedido de cuestión de confianza, y como un pedido se hizo una votación que al final fue como la negación fáctica que después el propio Tribunal Constitucional lo refrendó. Ese hecho también es determinante, porque el Congreso de la República votó que no iba a tomar en cuenta el pedido inmediato de un pedido de cuestión de confianza que había planteado el premier Salvador del Solar. A la mañana siguiente yo le decía a la gente en este programa, en el Twitter, claro que se ha votado, y lo rechazaron. O sea, presentaron una cuestión previa y el Congreso rechazó la cuestión previa. No hay discusión, no quieren discutir la cuestión de confianza. Listo, disuelto el Congreso. Ahora, ¿usted cree que cuando rechazaron la cuestión de confianza, los fujimoristas creían que los iban a disolver o ellos creían que nunca los iban a disolver? Ellos estaban ensimismados por el poder. Y recuerda, hay una imagen que es icónica cuando ves a mis compañeros del Nuevo Perú en el centro del pleno del Congreso con unas banderas, y baja también Luz Salgado y bajan algunas fujimoristas también con otras banderas, y se hace como un amago de barras bravas. Yo estoy atrás reclamándole a la mesa directiva. Y ese dato es muy importante porque ahí es cuando le recriminaba a Pedro Laechea por las decisiones que estaba tomando en el día, sobre todo exponiendo al país a una situación extrema que iba a tener consecuencias. Inclusive recuerdo bien la frase que le dije, que se iba a recordar toda la vida de lo que estaba haciendo en ese momento. Él ni se inmutó, y creo que había hace un rato las imágenes, él hace un gesto despectivo hacia mi persona. Le reclamé también a la congresista Beteta, que estaba a su lado, y le reclamé al congresista Eresi, y les repetí lo mismo, que se iban a recordar toda la vida de los actos que estaban cometiendo en ese momento, que inclusive era escandaloso, porque en un momento la congresista Foronda, en el momento de la votación, reclamó y denunció que habían hecho una votación en su curul sin que ella esté presente. O sea, alguien votó, y esto ya es juicio procesal del ejercicio de la elección del miembro del Tribunal Constitucional, y evidentemente eso era un causal inclusive para declarar nulo la elección. No les importó ni siquiera, como quien diría, esa oportunidad que les brindó la providencia para buscar un pretexto, si es posible, para evitar todo
esa imposición de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Estaban obcecados con querer imponer el Tribunal Constitucional al caballazo. Tienen que haber estado muy seguros de que no los iban a disolver. Recordamos también la imagen de Becerril cuando termina la sesión, como a la 1 del día, sale a los pasillos y le dice a todos, le dice, disuélvanos pues, si ya votamos en contra, como diciendo, ya te rechacé tu cuestión de confianza, a ver pues, disuélveme. O sea, yo creo que estaban colectivamente convencidos de que nada les iba a pasar, pero es una impresión, yo no estuve ahí. Dígame usted, o sea, usted vio que ellos pensaban que iban a seguir adelante. Por supuesto, pero esto no solamente fue el día 30 de septiembre. Desde el 28 de julio del 2016 hasta el 30 de septiembre del 2019, esa fue la actitud muy soberbia, inclusive abusiva, de parte de la mayoría fujimorista, en comisiones, en el pleno. Estuvimos silenciados muchas veces. Había oportunidades cuando tomábamos la palabra y sentían que era contrario a la posición, hasta te cortaban tu intervención, cuando ni el propio presidente el presidente del Congreso tiene la capacidad de limitar tu participación en el pleno del Congreso. Tú tienes el derecho al voto y el derecho a hablar en el Congreso. Nadie te puede cortar, más aún si estás en tu tiempo. Entonces, solo para mostrarte, y recuerda bien, Rosa María, cuántos proyectos de ley orientados, escandalosos, inclusive inconstitucionales, se impusieron, inclusive las sanciones a los propios Fujimori, a Kenji Fujimori, claro. Más allá de las discrepancias que podamos tener. Recuerda bien la votación que hicieron con la presidencia del señor Galarreta. Fue cada acto prepotente durante esos 3 años que el 30 de septiembre decantó en que esa soberbia, ese poder absoluto que sentían, no era tan real y al final quedó con la disolución del Congreso. Una gran lección para toda la clase política y para todos los que pretendan en algún momento ser gobierno. La soberbia no conduce a un buen puerto, al contrario, les lleva a esta situación extrema. Claro, ahora los fujimoristas siguen culpando a Vizcarra. No se culpan a ellos mismos de lo que pasó, ¿ah? No reconocen ninguna culpa. Culpan a Vizcarra, punto. De traidor, que era de ellos y los traicionó, ¿no es cierto? Que ellos lo hicieron presidente. Y este tema de la traición es una cosa recurrente. Ahora, estamos viendo un proceso electoral que se inicia complicado, ¿no? Porque no hay favoritos, no hay entusiasmo. Hay tal vez algunas simpatías, pero yo no veo así un entusiasmo por los candidatos que están apareciendo, ¿no? Como usted dice, hay de todo un poquito, pero, o sea, Keiko Fujimori va y probablemente con buenas posibilidades, pero porque al frente no tiene mucho. Y la izquierda va, usted ya renunció a Nuevo Perú no logró ni siquiera su inscripción, Verónica Mendoza va con Juntos por el Perú, que no pasó la valla la vez pasada, si no la pasa ahora, chao, y la casita, el lápiz, todos estos símbolos que también están con la izquierda, no tienen muchas posibilidades. Marco Arana probablemente sea el candidato presidencial de Frente Amplio, ninguna posibilidad por un problema ya de carisma, así que la izquierda también sale muy golpeada de toda esta historia, de todo este quinquenio, ¿no? Toda la clase política, no solamente la izquierda, definitivamente hay un alto cuestionamiento. Y si te das cuenta, las últimas elecciones fue justamente el mensaje de parte de la población de un hartazgo, de una molestia, de una incomodidad de tener partidos políticos altamente cuestionados. Por eso la opción del pescadito que resalta, que no hizo mayor campaña más que mostrarse como una alternativa nueva o distinta a lo que representaba la clase política. Y la última encuesta refrenda esta tesis porque habla del 69% de la población que no se siente representada por los partidos políticos que están actualmente participando o están en el Congreso de la República. Entonces, evidentemente eso hace que se tiene que generar una propuesta alternativa. Y yo quisiera, Rosa María, con todo respeto, aprovechar el espacio para comentarte que somos actores políticos y hace meses hemos venido trabajando en una propuesta de gobierno desde los movimientos regionales y el día de hoy vamos a anunciar en el transcurso del día, pero te doy la primicia,
de una propuesta con el partido Oruna, el Partido Renacimiento Unido Nacional, con movimientos regionales, en este caso el movimiento regional Fuerza Campesina de Apurímac, de un acuerdo político para presentar una propuesta alternativa de gobierno. Estamos abocándonos a este trabajo y queremos mostrarle al país que es posible hacer una forma distinta a la política y sobre todo hacer una convocatoria para que todos nos unamos en la reconstrucción del país. Este acuerdo no tiene nada que ver con candidaturas, Rosa María, no, acá no hay un condicionamiento que voy a ser el candidato, hay una propuesta de dos precandidatos para la presidencia, está el señor Ciro Gálvez, que es el fundador del Partido Oruna, y está mi persona como propuesta de los movimientos regionales, pero vamos a ir trabajándolo en el sentido que necesitamos buscar un consenso del país para salir de esta crisis. Le agradezco porque ayer estaba llenando mis casilleros y en Runa no tenía nada. Yo sé que Felipe Castillo ha estado trabajando con ellos también. ¿Ya no va a estar el señor Felipe Castillo en Runa para nada? No lo tengo con las personas que hemos coordinado, no lo he visto en la organización, no te podría hacer la precisión. Bueno, es una organización que tiene 70 comités provinciales. Nosotros hemos tenido un trabajo durante estos meses en diferentes regiones y hemos logrado un consenso de varios movimientos regionales y queremos mostrar una propuesta desde provincias, una propuesta alternativa a lo que se está viendo hasta el día de hoy. Claro, usted ya no puede postular al Congreso, pero, por supuesto, eso es muy importante. Pero sí puede postular a la presidencia. Entonces, o dentro de la plancha presidencial, ¿no? Entonces, no hay una obsesión de querer ser presidente ni nada por el estilo, sino queremos construir algo mucho más alternativo. Claro, pero el señor Ciro Gálvez ha postulado, me parece, ya un par de veces y no le fue bien. Entonces creo que de repente le da la posta a usted. Podría, digo yo, ser usted el candidato presidencial. Es una alternativa, vamos como precandidatos. En este momento le voy a pasar al señor Ángeles la nota de prensa que hemos sacado el día de hoy para que se pueda tener conocimiento. La idea es que más allá del interés y la expectativa natural que pueda haber en cualquier político de participar en un proceso electoral, queremos mostrar una alternativa y una propuesta de gobierno distinta a lo que se está viéndose en la oferta electoral actual hacia la población. Y en ese aspecto definitivamente tenemos que pensar en la reconstrucción del país. Por ejemplo, yo escucho a varios partidos de izquierda hablar de una convocatoria para una nueva constitución. Aspiramos a una nueva constitución, pero no es el momento, seamos objetivos. El país requiere de la reconstrucción de sus estructuras en el plano económico, en el plano sanitario. Entonces, prioricemos. El escenario que se nos viene el 21 es bastante complejo. Eso falta, le digo, en el debate, espero que esté el próximo año, pero en el debate de los, digamos, de los que aparecen hoy, poco, pero aparecen, parece que acá no hubiera pandemia, ¿no? Que no hubiera una reconstrucción económica en marcha, Entonces, ¿a quién le vas a encargar la economía del país? Esa es una pregunta que se tienen que hacer los electores. ¿Quién puede poner la economía por lo menos a lo que estaba antes de la pandemia? Que no era una maravilla, pero por lo menos estaba un poco mejor. Esa respuesta yo no la he escuchado. Ninguna propuesta política me dice, nosotros tenemos un plan para reconstruir la economía. ¿No es cierto? Que no sea pues el impuesto a los ricos o quebrar la caja fiscal con aportes que no se pueden entregar. En fin, no hay eso. Y eso ha faltado. Y se requiere la responsabilidad en un escenario de crisis económica. Y habría que incentivar justamente los sectores económicos que están en este momento vigentes. Por ejemplo, impulsar el sector turismo en este momento es complejo. Cusco es una tragedia. La realidad que está viviendo el Cusco, que dependía del turismo, es realmente lamentable. Pero hay otras actividades económicas que sí se pueden desarrollar, como es el agro y también la minería, que va a ser el soporte para que los próximos 2 años podamos salir de esta crisis. Por ejemplo, seguramente alguien va a cuestionar la posición que estoy expresando, pero hay minería responsable, que se requiere también desarrollarla en el país, con respeto a las comunidades, con respeto a altos estándares ambientales, pero sobre todo es una actividad que en este momento es entre de las pocas que va a poder generar divisas para el país.
tenemos que ser responsables con lo que se nos viene en estos próximos 2 años. Y realmente la situación es bien compleja, bien delicada. Se dice que se ha perdido más de 5 millones de empleos, hay una contracción de más del 30% de la economía peruana. Es una situación caótica y donde se tiene que asumir con mucha responsabilidad lo que se nos viene, justamente, de cara al Bicentenario. Bueno, estoy contenta porque hemos logrado tener la primicia de que tal vez lo tenemos como candidato presidencial. Tal vez, digo, bien abierta la pregunta, pero yo creo que le va a ir bien en esas internas, yo creo que sí va a ser candidato presidencial. Y además usted tiene una posición de izquierda, una posición provinciana, siempre ha defendido a Apurímac. Apurímac es una región minera por excelencia, está en el corredor minero. Cotabambas es una provincia minera, así que yo le deseo mucha suerte, la verdad, porque esto de que la izquierda con la minería unidas jamás serán vencidas me parece un buen lema. Ahora sí, izquierda y minería unidas jamás serán vencidas. Lo cual la minería responsable, Rosa María, es posible desarrollar una minería responsable que considere, por ejemplo, la participación activa de las comunidades que están en el ámbito de influencia, que beneficie realmente al desarrollo de esas poblaciones, que tenga altos estándares ambientales. ¿Por qué no? ¿Por qué no exigir que pague sus impuestos como corresponde? Y confrontar también a la minería ilegal, que le hace mucho daño. El tema del oro, todo lo que significa a nivel de contaminación ambiental, a nivel inclusive de defraudación tributaria. Es lamentable lo que ha sucedido con este señor llamado Peter Ferrari, pero te das cuenta a qué extremo puede llegar el poder del oro, y que en nuestro país casi el 40% del oro que sale es ilegal, cuando podría pagar tranquilamente sus impuestos y no generaría todo lo que ha significado en Madre de Dios a nivel de explotación de personas, daños ambientales, mafias. Existen mafias detrás de esto. Entonces, seamos objetivos. Y de la misma manera, sancionemos también a las empresas que no cumplen y no responden al Estado de acuerdo a sus compromisos. El tema de Doerran, por ejemplo. O sea, hay pasivos y hay historias de afectaciones ambientales en el país que tienen que servirnos de lecciones aprendidas. Pero también hay proyectos mineros que se vienen encaminando y que están cumpliendo con su responsabilidad. Cambiemos la ley de minería. Hay una propuesta que ya se ha trabajado en el actual gobierno, el documento ya es de público conocimiento, para modificar la ley de minería. Creo que es la oportunidad. Ha pasado más de 30 años de la ley de minería. Creo que ahí está el kit del asunto. El próximo Congreso tendrá que asumir con responsabilidad esta reformulación de la forma que vemos la minería para que sea una oportunidad para el desarrollo del país. Congresista, ex congresista, ¿ya se inscribió en Runa? ¿Ya se inscribió? Hemos inscrito todavía, sí, la ficha lo envié hace más de un mes, porque este proceso va desde hace bastante tiempo del diálogo. Es uno de los motivos por estar en Lima, Rosa María. Hay un tema también estrictamente familiar que me obliga a estar en Lima por un tema de salud, de un familiar muy cercano, y evidentemente teníamos que estar en Lima para hacer estas coordinaciones en representación de los movimientos regionales. Porque hay un detalle, los movimientos regionales están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, pero no tienen participación en las elecciones presidenciales y congresales, a pesar que tienen representación real, tienen legitimidad frente a su población. Lo dicen los resultados electorales en cada elección regional y municipal, donde tienen más votos que los partidos nacionales. Bueno, ya está inscrito en Runa, o sea, eso quiere decir, si se ha inscrito, quiere decir que se va para presidente. Porque la inscripción es obligatoria para los que quieren ser presidentes. Así que le deseo mucha suerte. Ojalá que la interna gane, estoy segura que va a ganar. Y va a ser realmente interesante. Se va a animar un poco, creo. Están apareciendo algunas personas que creo que van a animar la campaña un poco. Y van a tenerle, como dice usted, que meterle ideas al debate. No solamente la puya personal, sino qué pensamos, ¿no es cierto? ¿Qué creemos? ¿Qué queremos para el Perú? Que es la gran pregunta, ¿qué queremos? ¿Y cómo hacemos para salir del hueco? Además, esa es la primera tarea. ¿Cómo hacemos para salir de este hueco? Y definitivamente con esa vocación de servicio, y que ahí quisiera resaltar, Rosa María, que no es una propuesta personal de Richard Arce.
también está Ciro Gálvez, que tiene toda una experiencia, él no ha tenido la oportunidad de ser elegido, participó 2 veces en una elección, pero es una persona muy comprometida con el mundo andino, con el Allen Causa y esa visión de reivindicación de muchos derechos conculcados de las poblaciones indígenas. Entonces, ahí tenemos una opción para seguir trabajando. Sé que se vienen sumando otras organizaciones en la construcción de esta plataforma y bienvenido. Lo que quisiéramos mostrar al país es una propuesta, no un jale, como se está viéndose en estas semanas, como si fuera un equipos de fútbol que presentan cada uno de ellos quién es el mejor jale que ha tenido para poder participar en estas elecciones. Creo que ahí se pervierte la forma de hacer política. Y te lo digo con mucha sinceridad, no es algo que me obsesione en lo personal, lo que me interesa es construir esa plataforma, inclusive en perspectiva hacia el futuro. Creo que podemos tener resultados electorales con una muy buena representación en el Parlamento y definitivamente también asumir ese reto si es que se tiene la posibilidad de participar en el proceso electoral rumbo a la presidencia de la República. Así es. Abel, ¿tenemos alguna pregunta, por favor? Abel los tiene que estar escuchando, porque por Facebook Live siempre comentan, pero claro, esto es una primicia para... Está diciendo el señor Richard Arce que ha descartado el acercamiento con el Partido Morado, porque bastante se ha hablado ayer que usted se estaba acercando. Ajá, ¿se estaba acercando al Partido Morado? ¿Eso es verdad? No es cierto, lo que pasa es que publicaron algunas personalidades en redes y creo que rebotó en algún medio de comunicación, era el nuevo jale del Partido Morado. Para empezar me incomodó bastante, ¿no? Porque eso de jale suena bastante despectivo inclusive, porque se está pervirtiendo la forma de hacer política. Lo he desmentido abiertamente. Lo que sí es cierto es que hemos venido en este proceso de buscar un acuerdo de movimientos regionales dialogando con el partido Fuerza Ciudadana, que no tiene inscripción legal, pero que tenemos... Y hay la predisposición de seguir construyendo. Fuerza Ciudadana partidariamente ha tomado la decisión de hacer una alianza electoral con el Partido Morado, lo cual saludamos porque ayuda a fortalecer la democracia, que un partido organizado, estructurado como Fuerza Ciudadana, que no tiene inscripción, pueda participar en este proceso electoral, haya generado este tipo de comentarios. Yo no he tenido ningún acuerdo con el Partido Morado, eso quisiera plantearlo y desmentir, si es que ha habido algún comentario que ha pretendido informar al respecto. No, además se nos cuenta que hace un mes ha mandado la ficha de inscripción para Runa, ya qué acuerdo iba a haber, pues ya usted estaba en otra historia hacía bastante tiempo, ya trabajando este programa con otros movimientos regionales. Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo, bien, ahora sí. Hasta le han puesto un lema. No sé si hay otra pregunta. No, hay varias preguntas. Bueno, antes del lema le preguntan qué piensa del chavismo, porque siempre cuando hay esta cercanía o este deseo de ser presidente, la gente un poquito quiere saber por el tema. Mi posición es la misma, de crítica abierta al gobierno de Maduro. Cuando salimos a las calles, un sector que está precarizado justamente son los migrantes venezolanos. Es lamentable lo que vienen viviendo después de la pandemia, y los venezolanos no han venido para hacer turismo al Perú, han escapado de una dictadura, han escapado de un gobierno que ha destruido su economía y sobre todo tiene serias denuncias de corrupción e inclusive de violaciones a los derechos humanos. Uno puede tener una simpatía con posiciones progresistas, pero no nos podemos cegar en la posición de una coincidencia programática, ideológica, y no denunciar cuando hay violación a los derechos humanos, cuando hay transgresión a la democracia. Maduro está, podría decir, ilegalmente en el poder porque debió haber habido elecciones este año 2019, no se dio, y definitivamente lo que estamos viendo es una crisis humanitaria también con los migrantes venezolanos. Deben ser cerca de 1 millón de venezolanos que tenemos en el país, probablemente unos 3 millones en Colombia y diseminados en toda Latinoamérica, otro medio millón, 1 millón. Es una crisis humanitaria de la magnitud de lo que viene sucediendo en Medio Oriente, donde hay guerras. Entonces, para entender la irresponsabilidad del presidente Maduro, y que definitivamente también tiene que responsabilizarse de los venezolanos que están en el Perú, porque por ahí escuchaba que el gobierno peruano tiene que responsabilizarse.
acá la responsabilidad es de Maduro, no es del gobierno peruano. No. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, mucha Sí. suerte. Entonces nos vamos a ver bien seguido durante el verano, espero que no se olviden nosotros. Cuando se vuelvan famosos ya nadie nos da bola, así que espero que en verano nos podamos ver nuevamente ya con las inscripciones en marcha, con la campaña en marcha. Rosa María. No agradezco, Sí. Rosa María, al contrario, no es una oportunidad, más bien muy agradecido, como siempre me has dado el espacio para poder dialogar y es interesante analizar la política tal vez desde estos aspectos tras bambalinas, para que la población pueda conocer qué sucedió ese 30 de septiembre. 30 de Bueno, A ver, sí, ¿algo solamente para decirle lo que han escrito, me parece bonito, interesante, ¿no? Hay un lema, ya le sugirieron un lema, sale con lema del programa, Richard Arce, un zurdo bien derecho. Así que ya tiene lema, así es que ya está. Bien, Rosa María, gracias al congresista Arce. Está bueno, Sí, sí. es un zurdo bien derecho, está bien bueno. A gusto Bueno, nos ha escrito eso. Así es. bien. No es Gracias que la por- izquierda tiene que entender la perspectiva histórica de la evolución de los procesos que se han dado en diferentes países. Acá en nuestro Perú nos estigmatizan, nos llaman, nos terruquean, a todos nos llaman comunistas y no entienden que es un proceso histórico y hay que verlo en perspectiva, ¿no? Entonces nosotros creemos en una alternativa de izquierda, evidentemente, pero progresista, moderna, que permita el desarrollo del país, que llame a consensos. Posiciones radicales lo único que nos va a llevar es a lo que estamos viendo en otros países vecinos, donde las posiciones radicales inclusive han expuesto más a la población con la pandemia. Así es. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Abel, nos vamos despidiendo. Nos vamos ya, porque son despidiendo. las 9:25 de la mañana. Sí, nos vamos, Rosa María, hasta mañana, agradeciendo al ex congresista Richard Arce. Ujú. Así es. Y nos tenemos que despedir nosotros también. Hasta mañana. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Cuídense mucho, chao, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.